Oh, ay, ay, oh, oba, oba, oh. Y bueno, después de ese intento de baile de samba, sean bienvenidos a un break más de este canal. En esta oportunidad el break va a ser desde acá, la comodidad de mi hogar, para traerle este segmento que pretendo traérselo cada vez que salga de viajecito, un viajecito largo de varios días. ¿Para qué? Para traerles información de valor y fidedigna sobre cuánto gasté yo en ese viaje. Porque si ustedes tienen pensado, obviamente, viajar o su próximo destino es uno de estos lugares que yo haya visitado, ustedes tengan claro cuánto van a gastar, cuánto dinero tienen que llevar. Y pues los mejores consejos o lo que yo les aconsejaría desde mi punto de vista y desde lo que yo viví en ese viaje, para que ustedes vayan claros y seguros para ese viaje. Entonces, bueno, sin más nada que decirles, obviamente no olviden suscribirse a este canal porque así me estarían apoyando y dejando su likecito para que yo pueda seguir creando contenido como este. Como siempre les digo, yo soy David y hoy estamos de break. Ay, no, ese baile me dejó. Ya uno a cierta edad no puede estar haciendo esas cosas. Bueno, y arrancamos con esta primera parte que vendría siendo el costo de los pasajes, y este es uno de los puntos que le digo que va a variar porque todo va a variar dependiendo de dónde vayan ustedes. Obviamente el pasaje no va a salir igual si usted va de Argentina, si usted va de Perú, de Ecuador, va a variar bastante. Pero es una parte que a mí me gusta incluir porque muchas personas me pueden estar viendo desde el punto de donde partí yo o van a partir desde ese punto de donde salí yo, que en este caso fue Santiago de Chile, y les pueda servir la información para tener aproximadamente un estimado de cuánto gastarían. Nosotros viajamos en la temporada de septiembre y los pasajes nos salieron en 230.000 pesos chilenos. Lo digo en pesos chilenos para que las personas que me estén viendo allá y tengan pensado viajar para allá tengan un estimado en pesos chilenos, y en dólares serían 236 dólares al cambio aproximadamente. En esta parte quiero hacerles una acotación, y es que siempre como consejo les doy que busquen o indaguen en todas las aerolíneas cuál sería el mejor precio o cuál tiene el mejor precio, porque estuve indagando un poco en varias aerolíneas antes de hacer el viaje y habían algunas que tenían el pasaje en 500, 600 de ida y vuelta, cosa que es un poquito costoso. Si lo puedes conseguir un poco más barato, ¿por qué no pagarlo un poco más barato? Y ese dinero que te estás ahorrando, que es lo que siempre buscamos cuando viajamos, a ahorrarse un poquito de dinerito para poder invertirlo en disfrutar allá, pasarla bien. Entonces siempre como les digo, indaguen un poquito antes de comprar el pasaje o antes de tomar la decisión de comprar el pasaje por cierta aerolínea. Y llegamos al segundo punto, que es bastante importante, que es el hospedaje, porque obviamente si estamos viajando a otro país necesitamos dónde quedarnos. Y pues nosotros nos quedamos en la zona de Copacabana, zona que casi que todos los viajeros recomiendan para quedarse. Yo también les recomendaría que se quedaran por ahí. Nosotros nos quedamos como a 2 cuadritas de la playa, espectacular. Copacabana de noche, lo mejor, es como que fiesta, boló. Muy tranquila la zona, me gustó. El apartamento, nosotros nos arrendamos un Airbnb, era de 2 habitaciones, una matrimonial, una compartida, tenía 2 camitas, un baño, sala, cocina, comedor, y en la sala tenía como un futón que se abría y ahí cabían como 2 personas más. Yo siento que ese Airbnb era aproximadamente como para 5 o 6 personas aproximadamente. Pagamos un total de 282 dólares, 53, que por persona, en Venezuela le decimos por cabeza, vendrían siendo 56,51 dólares, cosa que me parece un precio razonable, me parece un buen precio, y que es lo bueno de cuando viajas con más personas, que se pueden dividir ciertas cosas, ciertos gastos, y así nos pega a todos un poquito menos en el bolsillo, que es lo que se busca. Y el tercer punto vendría siendo la comida, en este caso mercado. ¿Por qué? Por la razón de que yo siempre recomiendo que se queden en Airbnb para que se ahorren un poquito de dinero en lo que vendría siendo las comidas, o sea, que no coman tanto en la calle, porque a veces comer mucho en la calle eleva los costos del viaje. Entonces nosotros comprábamos más que todo como para hacer desayuno o en su defecto cena, aunque nos parábamos como a veces un poquito tarde y prácticamente hacíamos 2 comidas al día, entonces como que
sí ayuda bastante a economizar.Nosotros hicimos un mercado para las 5 personas que nos quedamos esos 6 días y gastamos un total de $85,79 que por cabeza, por head, vendrían siendo $17,58 los 6 días. ¿En donde desayunas tú 6 días con $17,58? Y si esto lo divides por día, es más, te lo voy a dividir aquí, vendrían siendo 2,85, bueno, ahí se ve al revés, $2,85 el desayuno diario. Imagínate tú. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo que como que se queden en Airbnb, hagan un mercadito, algunas compras para la cantidad de días que se van a quedar y así se economizan un poquito de dinero y no comen tanto en la calle. Ahora, si usted va con un presupuesto que usted dice, yo voy a comerme el mundo, bueno, obviamente buenísimo porque así se ahorra el estar cocinando y todo eso y cómase todo lo que usted quiera en la calle, aunque la comida en Brasil no es tan costosa. Y hay una temática que es como de tenedor libre, pero eso lo vamos a tocar más adelantico, así que achántenseme ahí. Otra cosa que quiero acotar y quiero sumar a este gasto es que yo hice una compra de una eSIM para poder estar comunicado allá en Río con la gente de Holafly. Este no es un video patrocinado por Holafly, que si me patrocinarían no estaría mal. Y tuvo un costo de $20 el plan para 5 días. Fue un plan para 5 días, o sea, el sexto día ya yo no tenía nada de señal, pero, o sea, te funciona como para que estés comunicado, o sea, funciona para que estés comunicado. No es como que, sí, para descargarme todos los TikTok y subir un video y todo, sino como para lo necesario. Manda tu WhatsApp, quizás revisar el mapa y esas cosas así, está buenísimo. O sea, si no quieren quedar incomunicados, Holafly. Bueno, el tema de las actividades va a variar bastante dependiendo del itinerario que tengan ustedes, porque esto va a variar dependiendo de los días, del presupuesto y todas las cosas. Entonces, hay actividades que evidentemente tienen costo cero, que si usted va corto de presupuesto, no tiene tanto presupuesto, estas son las actividades que le recomendaría yo que hiciera. O hay actividades que son imperdibles de Río, que evidentemente si usted va a Río usted tiene que ir a hacer eso sí o sí, y esas sí tienen obviamente su valor monetario. Las actividades costo cero podrían ser quizás ir a visitar el centro, el casco histórico bastante bonito, la Biblioteca Nacional, las escaleras de Celarón, lugar que es un imperdible de Río y usted tiene que ir sí o sí. La Catedral de Río también, un lugar bastante peculiar porque es una catedral un poco fuera de lo habitual, su arquitectura es un poco diferente, también es imperdible. Los Arcos de Lapa, todo esto está súper cerquita, ustedes se arman su itinerario y van caminando y recorren todos estos lugares que tienen costo cero y lo pueden hacer en un día. Si usted es más de playita, usted se puede ir a Ipanema, se puede ir a Le Blanc, se puede ir a Copacabana y quizás sentarse, pasar la tardecita, la mañana y un poquito bronceándose, disfrutando de la playa. Buenísimo. Las actividades pagas va a depender también de ustedes, porque hay actividades que yo hice que quizás a ustedes no les parezca o que no tengan tanto presupuesto para eso y prefieran hacerse como los básicos, que ya ahorita vamos a hablar de eso, cuáles son los esenciales, no los básicos, porque básicos no son para nada. Los esenciales de Río que usted tiene que ir sí o sí. Entonces, dentro de las actividades que yo hice, que obviamente tuvieron un valor monetario, nosotros fuimos por 6 días, eran muchos días, entonces decidimos ir uno de esos días a visitar a Real do Cabo, que es una actividad que está espectacular. Paseamos en barco, tortuguitas, musiquitas, o sea, un desparche totalmente único, que si usted tiene la posibilidad de ir y de pasarse por ese tour, le invito a que no se lo pierda porque de verdad está nene. Y bueno, esta actividad tuvo un costo de 225 reales, que en dólares serían como $40 aproximadamente. Esto te incluye la tasa de embarque, que es algo que si tú vas por tu cuenta tienes que pagarlo en la taquilla en el puerto. Se me fue. En el puerto. Si tú pagas el tour, ya ellos se encargan de todo eso.
Otra de las actividades que obviamente yo particularmente me disfruté al máximo y me encantó bastante y se las recomendaría que las hiciera. De hecho, hay un seguidor que me escribió y me dijo que cómo hacía para hacer esa actividad y aparte le encantó igual que a mí. Es la de stand-up paddle. Si usted no ha visto mi vlogs de Río, se lo voy a dejar por acá arriba para que usted vea cómo es el stand-up paddle y se atreva a hacerlo también. Yo se lo recomendaría, aparte que no es tan costoso. Si van bien de presupuesto, o sea, le invito a que no se salten esta actividad porque realmente está 10 de 10. Toda la experiencia de verdad bastante única y no se la salten. Yo aquí, mi TDA, se me está olvidando dar los precios. El precio de esta actividad fue de 150 reales, que en dólares serían como 26 dólares con algo aproximadamente. Un precio razonable para una actividad que realmente te vas a disfrutar, porque sé que te la vas a disfrutar. Lo único malo es que te tienes que parar a las 5 de la mañana, pero bueno, todo sacrificio tiene su recompensa. Seguimos con dos actividades que quizás a muchos les pueda parecer aburrido, a otros no, a otros sí. Esto va a variar dependiendo de con quiénes vayan ustedes, si son un núcleo familiar, van con niños o no, si son un grupo de amigos y tal, y depende de las actividades que quieran hacer. Que es el acuario y el museo del mañana. Particularmente con el acuario yo les aconsejaría que estén súper pendientes, porque ustedes si van a comprar la entrada ahí en el establecimiento, normalmente siempre se le acercan personas a vendérselas, ¿no? Y que fue lo que nos pasó a nosotros, nos obligaron a comprar una entrada en combo de que el acuario más museo de cera, una cosa que nosotros no queríamos entrar al museo de cera, pero la chica nos insistió hasta que, bueno, sí, dámela, ya. Y tuvo un costo de 180 reales, que en dólares sería aproximadamente como 30 dólares con algo. Pero tengo entendido que igual ustedes pueden comprar las entradas por la página de Acuarrío y ahí tienen como que los precios ya establecidos de que la entrada vale de tanto, si no me equivoco vale 140 reales. Si la compran allá en el establecimiento, probablemente le pase lo que nos pasó a nosotros, que prácticamente nos obligaron a comprar el Museo de Cera y nosotros no queríamos comprar eso. Y bueno, el otro vendría siendo el Museo del Mañana. Este particularmente entre estos dos es mi favorito, primero porque es mucho más económico. Tiene un costo como de 15, 20 reales, que vendría siendo como 7 dólares, ahorita no recuerdo bien, pero súper barato. Y aparte es como una experiencia inmersiva que tú vas jugando con cosas, vas tocando cosas, hay información, hay sonidos, hay una experiencia que de verdad si van con niños, si van en familia, les recomendaría que la hicieran, porque sé que los niños se la van a pasar súper bien también. Aparte, o sea, 10 de 10, ¿por qué? Porque nos faltaba dinero. Nos faltaba dinero y el chico nos dijo como que ay, déjenlo así, y nos dejó pasar. Te mereces un aumento. Esta actividad me gustó mucho. Sin duda, o sea, si voy corto de presupuesto, no haría Acuarrío, haría más como el Museo del Mañana. Pero bueno, ya aquí es cuestión de gusto, dependiendo si ustedes quieren o no quieren. Tal vez no hagan ninguno de los dos, ya aquí va a variar dependiendo de qué quieren hacer ustedes en su visita a Río. Bueno, y esto nos lleva a los esenciales de Río, los imperdibles, los que si usted va a Río y usted no fue a ese lugar, usted no fue a Río. Déjeme y le digo. Y obviamente entre estos está el Cristo Corcovado, el Cristo Redentor, una actividad imperdible. Obviamente todo el que va a Río quiere hacerse su fotico. Y pues esta actividad tuvo un costo de 97... Ah, ya me fue. ¿Cuál es la moneda? GI. GI. Tuvo un costo de 97 reales y en dólares vendría siendo como 17 con algo de dólares. Precio razonable para un lugar que es tan icónico, una de las 7 maravillas del mundo. Obviamente tienes que ir, por 17 dólares no vas a ir. Claro que tienes que ir. Y el segundo vendría siendo el Pau de Azúcar, que obviamente también es un imperdible de Río y que tiene algunas actividades que son bastante interesantes. Como por ejemplo nosotros fuimos a un toque en el Sunset, bellísimo, el atardecer espectacular, 10 de 10, les recomendaría que no se lo pierdan. Y esta actividad tuvo un costo de 185 reais,
Y en dólares vendría siendo como $33 aproximadamente. Una actividad increíble, pasarla con amigos, escuchar la música, ver el atardecer, tomarte algo, tal vez comer porque hay restaurantes allá arriba también. Buenísimo, buenísimo, realmente bello. Y pues nada, si les está gustando el video hasta ahora, a mí siempre se me olvida decirles eso. Si les está gustando el video hasta ahora, obviamente tienen que suscribirse porque eso me ayudaría bastante a subir, a posicionarme y a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Y obviamente tienen que darle su me gusta. Y en todas las actividades gastamos un total de $153,52 en todas las actividades. Obviamente habrán actividades que ustedes quieran hacer, otras no, otras sí. Esto, vuelvo y le digo, va a depender de sus gustos. Quizá usted no quiere ir a Real do Cabo, o quizá usted no quiere ir al acuario, o quizá usted... Esto va a variar, pero eso fue lo que gasté yo en mis actividades. A Real do Cabo, museo, Cristo, Pau de Azúcar. Me parece igual súper económico. $153 para todas esas actividades. Está barato. A veces yo tengo que... Esa cuenta la saqué varias veces porque es que yo digo, 150, ¿cómo puedo haber gastado 153 y habiendo hecho todas esas cosas? Sospechoso. Y otra cosa que me gusta incluir en este tipo de videos, en esta cuenta, es el gasto en Uber. ¿Cuánto gastamos en Uber? Y por eso es bueno muchas veces que vayan con amigos y más personas porque como uno agarra Uber para todos lados prácticamente, se divide en el gasto y es más económico. Nosotros en Uber gastamos aproximadamente, porque esto no lo tengo claro, porque esta cuenta yo no la llevé en su momento, porque uno los pagaba uno, no los pagaba otro, no los pagaba esto, no los pagaba... O sea, entre todos pagamos todo y como que me perdí y esta cuenta sí no se las tengo exacta con sinceridad, pero déjenme le digo que Uber no es tan costoso ya, no es tan costoso. Y nosotros así como que yo calculando así por ahí como estimado gastamos como $50-60 aproximadamente. Nos movemos en Uber para todos lados. Estas sí se las debo, pero es por eso, porque uno los pagaba mi amigo, otro los pagaba yo, otro los pagaba mi otra amiga y así pues. Bueno, y ya por último vendría siendo lo que es la comida, o sea, ya hablo de la comida fuera, comida en la calle, restaurantes y así. Y esto les digo de verdad que súper económico. Obviamente si se mete en un restaurante de 5 estrellas va a ser costoso. Bueno, si saben buscar, obviamente van a encontrar restaurantes que tienen temáticas como tenedor libre, en el que les venden la comida como por peso. Entonces usted agarra, usted se sirve todo el comidón que usted quiere y después usted se lo pesa y usted le dicen son tanto. Y déjeme y le digo que realmente es económico. Nosotros fuimos a un restaurante que está ubicado en el centro el día 1, que fuimos a hacer como que las actividades del centro. Y entramos a un restaurante y bueno, la temática era así, nos servimos comida y tal y no sé qué. Y cuando nos las pesaron, dio un total como de $8, que yo estaba que no me lo creía yo, pero no puede ser cierto. O sea, eso no puede ser que yo me haya comido todo eso y sean $8. Pero sí, eran aproximadamente eso. Obviamente la bebida te la cobran aparte, o sea, como que solo la comida. La bebida te la compran aparte, pero, o sea, yo quedé... O sea, no podía creer toda la comida que yo comí por $8. ¿En qué parte del mundo ves tú eso? Bueno, en total en las salidas a comer gastamos un aproximado de un total de $32,86. Y esto, mira, el sol me está volviendo loco a mí porque tengo que pausar el video, acomodar el ISO, volver a grabar, acomodar. Te puedes quedar quieto porque es que el techo de acá es como traslúcido. Entonces, si cambia el sol, cambia la luz. Y si cambia la luz, me veo más oscuro, me veo más claro. Bueno, eran un total de $32 con algo. Y esto incluyendo el video que hice de comida callejera en Río, que si no lo ha visto se lo voy a dejar por acá también para que usted vaya y lo vea después de este video. Y bueno, gastamos un total de... Ya la cámara está que se me apaga, tengo que terminar esto ya. Gastamos un total de $516,34. Aquí. Bueno, ahí se ve. $516, no, imagínate. $516. 6 días por cabeza. ¿En dónde? ¿En dónde? A mí particularmente me pareció económico. 6 días, $500, prácticamente que $100 por día.
O sea, economiquísimo. Estos 516 obviamente no le estoy poniendo el Uber, a eso súmenle como $50. Esto va a variar también dependiendo de cuánto Uber utilicen ustedes o si prefieren utilizar el transporte. Vamos a ponerle 550, $560 aproximadamente estos 6 días que estuve yo allá, fue lo que yo gasté. Bueno, nada. Mira, se me apaga esto, tengo que despedir el video. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y que les haya servido para que ustedes vayan claro a Río de Janeiro con sus cuentas claras y su dinero bien contadito. Y bueno, nada, no olviden suscribirse, suscríbanse, apóyenme de esa manera y denle like a este video para que YouTube lo siga posicionando. Y como siempre les digo, yo soy David, hoy estamos de break y este 2025 se viene con muchas cosas interesantes para este canal. Los quiero un montón, a esas 500 personas que están ahí o las que sean que hayan visto este video. Y nada, nos vemos en la próxima. Mira, justo a tiempo se apagó. Rindió, te portaste bien, bebé. Siento que te amo, chiquita.